Muy buenas a todos, hoy os presento un gimbal muy especial que tenía muchas ganas de probar porque no es que cumpla solo con su función principal de estabilizador, sino que además introduce una característica muy novedosa y es un sensor de inteligencia artificial físico, no vía aplicación móvil, que funciona de maravilla y que para los que somos creadores de contenido y no contamos con nadie que nos ayude, es una revolución porque va a hacer que este gimbal, independientemente de si le montamos un teléfono de iOS o de Android o cualquier marca de cámara o incluso una cámara de acción, nos siga a través de una serie de instrucciones que le vamos a dar mediante gestos. Además, incorpora unos botones físicos para poder realizar rápidamente hiperlapses y todo esto en un tamaño muy contenido que nos va a permitir llevarlo siempre en cualquier mochila, una auténtica pasada. Así pues, vamos a hablar del Hohem, que es la marca que está detrás de este gimbal, del Hohem Steady MT2. Es una evolución del que ya sacaron hace unos meses para teléfonos móviles, el M6. Ahora nos encontramos con un dispositivo más robusto que va a pelear en otra liga cada vez más demandada, la de gimbals compactos, pero que ya soportan un peso considerable, donde podemos montar teléfonos, pero también cámaras más avanzadas. En concreto, puede balancear equipos de hasta 1,2 kilogramos. Todo esto entendiendo que en cuestión de gimbals no hay que tener solo en cuenta el peso absoluto, sino también la longitud de los objetivos para poder equilibrar todo de forma óptima y que el vídeo salga bien. El gimbal viene en una caja dentro de la cual encontraremos una funda acolchada. Personalmente la prefiero las rígidas con huecos predefinidos en las cuales no siempre es fácil luego meter y sacar el equipo porque hay que ponerlo todo muy exacto y como un Tetris. También tenemos todos los accesorios necesarios, es decir, que a diferencia de otras marcas, Hohem no solo nos da todos los cables y adaptadores que podamos requerir, incluso los de audio, sino también la pinza para el móvil o para cámaras de acción, accesorios que frecuentemente suelen ser extras de pago. Y en cuanto al sensor de inteligencia artificial, que también incorpora una luz de relleno y del que ahora hablaremos, sí es un accesorio que se puede adquirir o no junto al gimbal, dependiendo de si valoráis lo que puede ofreceros. Para mí, desde luego, es una compra obligada junto a este gimbal, porque es la guinda del pastel y lo que lo diferencia de los productos de la competencia. Tenemos un soporte en L tipo Arca Swiss que se puede extender en su parte inferior para adaptarse a distintas medidas de cámaras y que nos va a permitir cambiar rápidamente entre orientación vertical y horizontal. Sobre este soporte en L es donde montaremos nuestra cámara de fotos o teléfono, ayudándonos de la placa de liberación rápida Arca Swiss o en el caso del teléfono de la pinza que viene incluida. Lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, equilibrar el teléfono o cámara que queramos utilizar. Proceso muy sencillo, en cuanto lo practiquéis unas cuantas veces, lo podréis hacer con rapidez. Hohem tiene un tutorial paso a paso para cámaras normales, teléfonos y cámaras de acción que os dejo en la tarjetita para no demorar esta review innecesariamente. Pero oye, que si queréis que os grabe yo uno, pues solo tenéis que pedirlo. En cualquier caso, es lo de siempre con este tipo de gimbals de 3 ejes. Tenemos el eje del tilt, que controla la inclinación, que sería el primero que debéis equilibrar. El eje del roll, que es para la rotación, el segundo que deberíais ajustar. Y finalmente el de pan, que controla el paneo horizontal. Cada uno de estos ejes tiene también una palanca que tenemos que soltar durante el proceso de equilibrado para poder ajustar la posición y balancear cada eje correctamente, además de un switch que es un seguro para poder bloquear esos ejes cuando vamos a guardar el gimbal y que no se mueva nada. Y por cierto, si usáis una pantalla articulada en vuestra cámara de fotos, por ejemplo, desplegadla antes de empezar el proceso de equilibrado. A mí se me olvida a veces, así que lo mejor, desplegáis la pantalla y luego ya comenzáis con el proceso de equilibrado. Para encenderlo, presionamos durante unos segundos el botón lateral de Power y ya veremos cómo los ejes reciben la potencia y el equipo se nivela. Podemos cambiar entre los modos de manejo a través de pulsaciones en el botón frontal M. Con cada pulsación iremos alternando entre los modos disponibles. El primero, el típico PF, Pan Follow, donde el gimbal solo libera el eje de paneo horizontal. No podemos hacer picados ni contrapicados.
PTF, en el cual se libera no solo el eje de paneo horizontal, sino también la inclinación, por lo cual ya sí que podemos hacer picados y contrapicados. Modo L, Lock, en el cual todos los ejes están bloqueados, y el cuarto, el P o V, donde todos los ejes están liberados y el gimbal va acompañando lo que hagamos con la muñeca. También contamos con el modo Inception, al que se accede presionando 3 veces ese botón frontal M. Tenemos que tumbar el gimbal y ya obtenemos la rotación continua tipo Vortex. Por supuesto, además de controlar el movimiento con la muñeca, podemos hacer uso del joystick frontal para los paneos, contrapicados, etc. Además, tenemos un gatillo trasero que tiene, como es normal, varias combinaciones. Si lo mantenemos pulsado, entramos en el modo Sport, donde el gimbal va a reaccionar con más rapidez para que podamos grabar cosas que requieran más agilidad. Si hacemos doble clic, el gimbal se recentra, con 3 clics gira 180 grados para entrar en el modo selfie o salir de este, y si hacemos una pulsación corta y otra sosteniendo el gatillo, entramos en la posición de bloqueo lock. Otra cosa que me ha encantado es esta ruleta lateral. A través de ella y mediante pulsaciones, ya sea simple, doble, triple o sostenida, podemos pasar por varias opciones. La primera, que me ha parecido muy importante, es hacer ajustes del eje roll, es decir, si el equipo está desbalanceado, podemos a través de esta rueda girarlo para nivelar todo rápidamente y que todo quede nivelado en la grabación. Además, si hemos adquirido el sensor accesorio de inteligencia artificial, a través de esa ruleta lateral podremos controlar la intensidad de la luz para iluminar nuestra cara en entornos oscuros, regulando la intensidad y la temperatura del color, escogiendo los Kelvin que mejor se adapten a esa situación. Pero también tenemos la posibilidad de activar el modo RGB si queremos una iluminación más creativa. No es que sea una luz súper potente, como si tuviéramos una linterna al uso ahí para poder iluminar lo que es la calle, pero sí que va a ser suficiente para poder grabarnos de noche y que se nos vea suficientemente. Para muestra estos ejemplos, donde podéis ver cómo con la luz del sensor me pude iluminar perfectamente de noche, sin tener que pasar en ningún momento del 50% de potencia. Si necesitamos más luz, ahí sí que podríamos montar pues alguna caja LED a través de un brazo que acopláramos en cualquiera de las 2 roscas de un cuarto disponibles para accesorios. Otra cosa que también podemos hacer con esta rueda es, con las cámaras que sean compatibles conectándolas con el cable al puerto USB-C del gimbal, pues controlar el enfoque, o si ponemos un móvil y lo hemos emparejado a través de Bluetooth, entonces también con esta ruleta podremos controlar el enfoque. Y hablando del control, en el frontal también veremos una ruleta con un embellecedor naranja. Con este podemos controlar el zoom en las cámaras compatibles o en el teléfono móvil si lo tenemos conectado y vinculado a la aplicación. En el gimbal, además del puerto que hemos comentado que es para poder conectar cámaras compatibles, arriba tenemos otro que es diferente al de carga. El de carga del gimbal, el puerto USB-C es el de la derecha, y este otro que tenemos aquí arriba es para poder hacer carga inversa, es decir, que si ponemos la cámara o el teléfono y no tienen mucha batería, a través de este puerto podríamos cargar el equipo con el cual estemos grabando. Respecto de los botones A y B que podemos encontrar aquí en uno de los laterales del gimbal, me parecen una característica top y diferenciadora también de este Hohem con respecto a la marca, ya que casi todos los gimbals pues tienen una aplicación móvil propietaria con la cual pues se pueden configurar hiperlapses, es decir, timelapses con movimiento. Pero yo personalmente prefiero evitar las aplicaciones móviles, y en este caso con estos botones A y B podemos definir el desplazamiento que queremos que haga el gimbal para el hiperlapse. Fijamos un punto A y otro B con la ayuda del joystick frontal, escogemos hacia qué lado queremos que se realice el desplazamiento, si de A a B o de B a A, y ya está. Aquí sí que hay que decir que el tiempo que tarda en hacerse ese hiperlapse no es posible configurarlo desde el gimbal, tenemos que hacerlo entrando en la app de Hohem Joy, y ahí encontraremos el apartado para fijar el tiempo deseado, 10 minutos, 30, etc. Y una opción también para poder definir 5 puntos de paso del hiperlapse, pero esto solo desde la aplicación. Sobre este apartado de los hiperlapses, por cierto, pronto haré un vídeo específico explicando cómo utilizarlo con el S23, así que os lo dejaré en la tarjetita en cuanto esté muy pronto disponible.
Y hablando de los ajustes del gimbal, aquí sí que creo que la pantalla LCD es algo pequeña y su funcionalidad un tanto limitada. Nos dejará ver los modos de manejo en los que nos encontramos y acceder mediante una pulsación prolongada del botón M al ajuste de la potencia manual o automática de los tres ejes. Y desde este punto, si presionamos A y B, los botones laterales, acceder a los ajustes finos del tilt, roll y pan, según el modo de manejo que tengamos seleccionado. Pero la verdad que me gustaría que el LCD fuera más grande y me dejara controlar otras opciones, como por ejemplo el tiempo de los hiperlapses o, muy importante, ajustar la sensibilidad y la respuesta de los ejes, algo que solo es posible hacerlo, que yo sepa, a través de la aplicación móvil, donde sí podemos definir si queremos que el joystick y el gimbal respondan con más rapidez. No obstante, sí que podemos hacer una calibración automática del gimbal cuando lo encendemos, presionando 5 veces seguidas el botón M. También contamos con un modo de suspensión que es muy útil y que yo lo utilicé muchísimo en Ordesa cuando estuve hace poco con la familia grabando los recursos necesarios para esta review. Y es simplemente hacer doble clic en el botón lateral de Power, el equipo entra en una suspensión y con una pulsación lo reactivamos. Podemos llevarlo sin ningún problema, así lo llevé yo andando en modo suspensión muchas veces para evitar lo que es encenderlo y apagarlo todo el rato. En cuanto a su capacidad de carga y estabilización, me ha dejado satisfecho. He podido montar tanto la Sony ZV-E10 APS-C como la Sony A7C, siendo la grabación estable. Eso sí, recordando que no debemos ni sobrepasar el peso de 1,2 kilogramos, y de hecho creo que tampoco es recomendable llegar al tope, ni tampoco poner lentes que sean demasiado largas y puedan cabecear aunque entren dentro del peso tolerado. Por supuesto, una cosa que quiero recordar, y es que con ese tipo de gimbals de 3 ejes, si queremos que la grabación sea lo más estable posible, tenemos que grabar con una técnica concreta que es la conocida como el Ninja Walk. Andar con cuidado, flexionando un poco las rodillas y controlando la pisada, punta talón, etc. Y con el S23, evidentemente, el gimbal va sobrado. Podréis montarlo con funda y con filtros neutros, polarizadores o lentes extras tipo anamórfico, que por cierto, pronto me veréis probando el nuevo sistema Sherpa de Freewell. Y esto es muy importante porque si bien hay muchos gimbals ligeros para móviles, generalmente estos no suelen aguantar que coloquemos accesorios en los teléfonos o que los montemos sin quitarlos de la funda protectora. En el caso del MT2, gracias a la capacidad de carga, pude sin problema, por ejemplo, poner la nueva jaula de Neewer para móviles que acepta filtros de 67 mm y usarla para estos vídeos de recurso con el S23 y un filtro polarizador más un anillo Step Up Ring. Esto con otros gimbals más ligeros posiblemente no sería posible. Sobre esta jaula, por cierto, que me tocó en el sorteo de Neewer en Instagram, pronto también os haré otro vídeo. Y llegamos ya a la característica para mí más diferenciadora de este gimbal, junto a los botones A y B, que es este pequeño sensor de inteligencia artificial. Me parece una auténtica maravilla porque no solo es que funcione muy bien, sino que al ser un sensor físico nos va a permitir que trabaje con cualquier cámara o dispositivo que montemos en el gimbal, da igual la marca o modelo. El uso es muy sencillo. Una vez que lo hemos colocado correctamente con las letras Hogen hacia afuera, ¿vale? El sensor IA lo encendemos y tendrá un piloto en rojo. Lo que tenemos que hacer es situarnos a una distancia cercana y hacer el signo que veis en la pantalla. La luz, cuando nos detecte, se pondrá en verde fijo y el gimbal ya nos seguirá vayamos donde vayamos, subirá, bajará, rotará, nos va a perseguir insistentemente. He probado incluso a pasar por detrás de árboles donde desapareciera de la imagen, salir por el otro lado y el gimbal te vuelve a seguir. En ocasiones puede perderte si vas muy rápido o desapareces un tiempo prolongado de la escena, pero generalmente cuando vuelves te reconoce y vuelve a seguirte. Evidentemente no podemos irnos demasiado lejos ni hacerlo en entornos muy oscuros, ya que con poca luz el sensor sí que tiene más problemas, pero el funcionamiento en condiciones de luz normales es muy bueno. Si en algún momento queremos que nos deje de seguir, solo tenemos que mostrar la palma hacia el sensor
y la luz se volverá roja y el gimbal detendrá el seguimiento, y si en algún momento creemos que estamos mal encuadrados, no nos hemos situado bien junto a la cámara, tenemos que hacer este gesto hacia la cámara como un marco de fotos. Entonces veremos cómo el piloto se pone en verde intermitente y el gimbal dejará de seguirnos. Nos movemos en el encuadre, repetimos el gesto del marco y ya está. El gimbal volverá a activar el seguimiento, pero habiendo reencuadrado nuestra posición. Evidentemente, esto es una maravilla para bloguear, porque podemos despreocuparnos de si estamos o no en el encuadre, de si nos hemos salido, ya que el sensor IA va a hacer que el gimbal nos siga. Muy útil, por ejemplo, cuando usamos la cámara trasera del móvil, que no nos vemos, o cámaras de fotografía que no tienen pantalla articulada. Hasta mi hija de 8 años pudo bloguear así, sosteniendo a duras penas el gimbal. Y sobre esto, por cierto, pronto os haré otro vídeo, ya que me parece un tema muy interesante, específicamente para usuarios de móviles que muchas veces acaban grabando con la cámara delantera al no poder verse, pese a que de esta forma baja mucho la calidad. Así que no quiero que nadie se pierda esta posibilidad y pronto os haré 2 spin-off de esta review, tanto para el tema del blog como para los hiperlapses con el móvil. Respecto de la aplicación móvil, como os he dicho, es necesaria para controlar algunas características: el tiempo de los hiperlapses, la sensibilidad de los ejes, pero también podemos usarla para grabar con modos predefinidos, por ejemplo como Dolly Zoom. Y con todo esto llegamos a las conclusiones. Puntos a favor: cumple con lo que yo necesito, un gimbal portable pero suficientemente potente para cuando quiero usarlo con cámaras normales, hasta 1,2 kilos de peso. Funciona bien y eso es algo de lo que ya han hablado en muchos otros canales. Pero en cualquier caso ya habéis visto las muestras que os he compartido. La carga inversa viene genial. Si por lo que sea te vas quedando sin batería en la cámara o en el móvil, pues le puedes enchufar y va tirando del gimbal. La rueda lateral para controlar la inclinación me parece súper útil, y que ya traiga de serie la pinza para el móvil y accesorios para cámaras de acción es todo un detalle. Y por supuesto los 2 puntos principales que para mí marcan la diferencia y que hacen que sea este el gimbal que yo me compraría si necesitara uno de este tipo compacto. El primero de ellos, el sensor IA para el seguimiento, que te abre un mundo de posibilidades cuando vas a grabar vídeos y no tienes a nadie que te ayude. Además, encima de que viene con una luz bicolor y RGB incorporada para tomas nocturnas, o sea que genial. Y el otro punto destacable son esos 2 botones A y B para hacer timelapses con movimiento de forma rápida, y que ya os digo que yo lo voy a utilizar a menudo, principalmente con el S23. Por lo que respecta al precio, creo que es otro pro. Me parece un precio muy acertado para lo que nos ofrece. Y por supuesto, recordad que si queréis el sensor IA tenéis que escoger el pack que lo incluye. Evidentemente también hay cosas que podrían mejorarse. La primera de ellas es la aplicación móvil. A mí personalmente no me ha gustado mucho, y de hecho estuve mirando comentarios de la aplicación en Play Store y había muchas quejas al respecto, así que yo creo que la aplicación, bueno, pues es un mal conocido, y por desgracia creo que es algo común con muchas marcas de este tipo de dispositivos, que las aplicaciones y de otro tipo de dispositivos, que luego las aplicaciones para teléfonos, no sé si por las plataformas y demás, no siempre están todo lo cuidadas que debiera. Luego, el LCD ya he dicho que yo lo veo pequeño y muy limitado en funciones. Seguramente así pues se abaratan costes y se ahorra batería. Pero sí que me gustaría un LCD más grande y que me permitiera cuando menos ajustar el tiempo de los hiperlapses desde el propio gimbal o la sensibilidad de los ejes y joysticks sin tener que entrar en la aplicación móvil, que para mí es un engorro. Y lo que dejaría en un punto intermedio son los materiales. Creo que está bien construido, pero tampoco me parece que destaque en este aspecto. Y quizá, habiendo tenido otros como el Zhiyun Crane M3, en materiales creo que este MT2 está un pelín por debajo. Si bien, si tuviera que escoger para mi uso entre el Crane M3 y este, pues me quedo con el Hogen por ese sensor IA. Y de hecho, pues mi Crane M3 lo he vendido por Wallapop después de recibir este, así que poco más puedo decir. En fin, que hasta aquí hemos llegado con la review de este gimbal, que sé que ha sido algo larga, pero es que había entre el gimbal y el sensor pues muchas cosas que comentar, y eso pues lleva su tiempo. Además que me ha llevado un montón de curro, le he echado un montón de horas para grabar recursos durante las vacaciones familiares, la escapada por Ordesa, así que bueno, quería hacerlo que quedase un poquito atractivo y con muchos recursos para que pudierais ver todos los ejemplos necesarios. Por supuesto, si este gimbal os interesa, os agradeceré enormemente
permite que lo compréis a través de cualquiera de los enlaces de afiliado que siempre os dejo en la descripción. Y si os ha gustado este vídeo y os gusta el contenido que comparto sobre fotografía para móvil, cámaras y todo, ya sabéis, dejaos un fuerte like, suscribíos, activad la campanita y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.